Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Me encantaría pedirles que se suscriban a este canal, Psicóloga Mexicana en YouTube, igualmente en Facebook y en Instagram. El día de hoy me encuentro con Judy. Ella nos va a platicar un poco sobre una comunidad de bienestar a la que pertenece y sobre todo de algo que todos hemos escuchado recientemente, mindfulness. Entonces, me gustaría darle la bienvenida. Judy, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado esta entrevista. No, muchísimas gracias a ti, Odette, por la invitación. Estoy feliz aquí de estar y poder compartir con esto y más que nada porque vamos también, aunque hagamos cosas diferentes, pues con la misma parte de ese bienestar para ayudar a las personas. Entonces, yo feliz de estar aquí y participar contigo. Pues me encanta. Fíjate que yo cuando conocí tu página, que me dices cómo se llama, por favor, la de Instagram. Sí, se llama Mindy. Mindful. Me Ujú. encantó porque pues desde hace mucho tiempo yo practico mindfulness. Entonces, pues para empezar, quizá me gustaría preguntarte cómo empezaste tú a vivir conscientemente y qué papel jugó el mindfulness en tu historia. Sí, claro. Bueno, pues ahora, o sea, si vemos mi vida del día de hoy a lo que fue hace aproximadamente 6 años, hizo un cambio de 180 grados. Realmente fue un movimiento muy drástico y muy cambiante, como todo, que la vida cambia, pero en este caso, pues yo estudié administración y dirección de empresas, que es más en el tema totalmente empresarial. Trabajaba en un corporativo, en la banca empresarial, el nivel de estrés, bueno, yo tenía mis metas ahí de lo que quería, aparte estaba en el área comercial, súper movido, todo era rápido, no hay pausas, al contrario, qué sigue, sí o sí. Entonces, toda esa parte era como, no puedo decir que no me gustaba, la verdad es que sí había muchas partes que disfrutaba, sin embargo, veía que estaba viviendo en un momento que, pues esas pausas ya me estaban llegando a agotarme. Entonces, además del estrés que vivía, era la parte del agotamiento, del cansancio hasta mental, de decir, llegaba el fin de semana y a pesar de que yo trataba de tener una vida muy equilibrada, porque hacía ejercicio en la mañana, me iba a la montaña, me iba a la vía, o sea, hacía recreativa, hacía un montón de cosas, pero a veces llegaba el fin de semana en donde yo decía, quiero dormir y todo el día y descansar. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que los niveles de estrés que manejaba eran elevados y fue que empecé a ir a tomar meditación los lunes 1 hora. Y en algún punto fue bastante, ¿cómo puedo decir? Reconfortante, porque sí era como 1 hora en quietud donde me sentaba a respirar, pero pues también me daba cuenta que en esa hora venían 50,000 pensamientos, los pendientes que dejé, Claro. y todo lo que decía que tenía que hacer mañana. Entonces, 1 hora, pues tal vez estaba más en calma, pero mis otras 23 horas, ¿qué? Dices, bueno, duermes. Pues sí duermes, pero a veces hasta esas pesadillas tienes de que sigue, ¿no? O mañana que viene, o te despiertas, o ya el descanso no es suficiente. Claro. Entonces, fue ahí cuando dije, creo que hay algo que tengo que hacer por mí. O sea, no puedo continuar de esta manera. Entonces ahí la verdad es que fui buscando como parte de cómo podría ayudarme, que fue ejercicio, ir los lunes a la meditación, yoga también hice. Bueno, yo estaba en toda mi parte y disposición de poder controlar el estrés o manejar mejor el estrés. El punto es que al final de todo no lo logré, o sea, esa es la sinceridad, no lo logré. Y me empecé a enfermar, o sea, el estrés al final no nos damos cuenta el impacto que tiene en nuestra salud, no solo mental, sino también física. Y llegó un punto en donde no me podía parar de la cama, literal Wow. era, o sea, estar totalmente acostada, tenía que dormir 18 horas, ya ni siquiera el agua la podía consumir, porque, o sea, tenía tanta inflamación, comía una manzana y tenía que ir al baño a vomitar, o sea, estuve así durante un mes Mm. y está súper débil. Acabé hospitalizada 2 veces en ese
fue en un periodo de 4 meses. Y ahí fue cuando dije, ok, Judy, algo no estás haciendo bien, ¿no? Entonces, fue ahí cuando decidí tomar una pausa, porque una cosa es pues sentarnos a meditar y poner la atención, pero otra parte, que es lo que entra mindfulness también, es qué está pasando en ese momento contigo. O sea, qué es lo que estás viviendo en este momento, cuál es tu realidad y cómo puedes ayudarte en esta realidad. Entonces me di cuenta que tenía que parar. Ahí me encanta esto que dices, Judy, porque me gustaría decir que el estrés no es algo con lo que se deba de cargar, sino es algo que se debe de voltear a ver, ¿no? Y entonces, cuando tú me hablas de tu historia y nos compartes esto de ti, me doy cuenta que fue la suma de muchos días en estrés, en profunda tensión y cero atención, ¿no? Es decir, la atención para afuera, para los eh, pendientes, para el deber ser, ¿no? Y entonces esta parte integrativa como humanos, pues no estaba presente. Entonces, ahí viene mi primera pregunta quizá para ti. ¿Qué es el mindfulness desde tu perspectiva y desde tu experiencia? ¿Qué es el mindfulness? Pues aquí en mindfulness, si lo vemos de una manera sencilla, es prestar atención a tu momento presente, momento a momento, sin juzgarte y acercarte a esa realidad de una forma con aceptación y sana. Entonces, ¿cómo podemos decirlo de otra manera? Dejar de vivir en piloto automático, que era lo que me estaba pasando a mí. Uh -huh. Puede que yo tomara decisiones de hacer yoga, meditar y todo, pero al final mi vida continuaba en un piloto automático, como dices, el deber ser. Y no solo fue la acumulación de días, sino de años. ¿Y cuántas veces no estamos varias personas en eso, no? O sea, a veces cuando hacemos realmente esa pausa de tomar conciencia en dónde estoy, que eso fue mi point mindfulness, por así Uh decirlo, -huh. porque fue decir, a ver, esta es mi realidad, me siento fatal, sí me gusta mi trabajo, pero, o sea, no estoy sabiendo manejar el estrés y otros aspectos de mi vida que se estaban acomodando, que yo me sentía completamente perdida, pero no lo quería aceptar. Entonces, muchas veces vamos en esa parte donde vamos evadiendo la realidad porque tal vez lo que nos vamos a encontrar no nos va a gustar. Y mindfulness es esa parte de prestar atención a lo que estás viviendo realmente sin poner un juicio de, es que no hice bien mis metas, es que no lo logré, es que esto, sino simplemente ver qué hay. Y con eso que hay, ¿cómo me puedo relacionar mejor con eso que está pasando? O puede que tomes una decisión, en mi caso, que fue hacer un cambio de 180 grados y mover mi vida completamente a otra cosa, o realmente buscar la manera de que sí funcione lo que estás haciendo. A mí Y me, también perdón. buscar a veces ayuda, porque como individuos a veces crecemos y yo crecí con la parte muy independiente, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que ser vulnerables es algo negativo y realmente a veces cuando no se puede más, o ni siquiera llegar a ese extremo, en cualquier momento de tu vida puedes pedir ayuda. Sí, esto Entonces, que, eso fue algo importantísimo. esto que tú dices, Judy, sobre eh, voltear a ver lo que está pasándote, creo que fue un punto clave para que pudieras hacer este movimiento de 180. También creo que este movimiento de 180 es de acuerdo a tu percepción de cómo estabas viviendo y qué fue lo que hiciste, ¿no? Porque a veces creemos que el cambio de vida viene con, me voy a cambiar de ciudad, me voy a pintar el cabello, si lo tengo negro, me voy a pintar rubio, voy a empezar a comer cosas veganas y entonces aún persiste el vacío. Entonces, la parte exterior o superficial, claro, también ayuda, ¿no? Yo creo que de alguna manera te sumará el hecho de que hayas ido a meditar los lunes, pero creo que cuando tú dices que te vino una especie de iluminación, fue cuando te diste cuenta a lo mejor del vacío o a lo mejor de este día a día que transcurría realmente sin pena ni gloria, ¿no? Claro, y muchas veces vamos viendo esa píldora de la felicidad, ¿no? O sea, Eso. con creer que tener un momento de iluminación o un momento de atención aquí es, ya
con eso se resolvieron todos los temas y realmente, pues no. O sea, yo lo que puedo decir y algo complementando con lo que dices es, sí, en ese momento me di cuenta cuál era mi realidad. Sin embargo, también llega la parte de acercarse a esa realidad, que eso nos permite mindfulness, y ver cómo voy a actuar con ella. Tal vez en ese momento no tenía yo tan definido el decir, esto es mindfulness, ¿no? Ujú. Pero en mi caso, como un ejemplo literal, como dijiste, ¿no? Pues me cambio de ciudad. Yo me fui de país, o sea, yo me fui a los extremos. Ajá. Entonces, en esa parte, o sea, sí, regalé todo, doné, vendí, así hice todo y me fui con 2 maletas a vivir a Irlanda, a una ciudad de 80,000 personas, cuando Guadalajara es enorme. Entonces, y Sí, además con mi ritmo así, y pues, ¿qué fue lo que pasó? Que me fui y los primeros meses fueron súper complicados, porque creemos que también el hecho de que, aunque yo me sentía tranquila con mi decisión de hacer eso, no nos damos cuenta que también si no soltamos lo que venimos cargando, o sea, porque en ese momento me di cuenta que era el estrés, pero ¿qué me llevaba a ese estrés? ¿Qué era a qué reaccionaba yo en ese estrés? Entonces era como, así como decía, pues te vas con tu equipaje pesado de la vida. ¿Y qué fue? Que pues allá me cayó el peso otra vez. Porque no se exacto. trata de moverte de país, de ciudad, de cambiar de trabajo, sino de trabajar en tu interior. Y a mí era como, yo me lo decía, mira, me vine tan lejos y me están siguiendo mis fantasmas, o sea, aquí están todos, ¿sabes? Así Claro, de que, claro. hey, Yuri, ¿y ahora cuándo vas a hacer caso a mí, no? Entonces, eso es lo importante de que no se trata sino de decir, esto ya como saludable y ya, mi vida está resuelta. Hago meditación, pum, mi vida está resuelta. Yoga, no. Es un conjunto, pero de conciencia de lo que estás haciendo. Y sobre esa conciencia, realmente ir en la parte de que sí estás buscando ese beneficio y es un trabajo día a día y habrá días que digas, híjole, ya no quiero y estoy súper enojada y que no me hable Claro. nadie y es súper normal. Y a veces vemos esa tendencia ahora de que todo es felicidad, que hay que estar feliz, que hay que, no te puedes enojar, no te puedes sentir esto, no, siéntelo, porque si no, no lo vas a enfrentar, o sea, es evadir, es una píldora mágica que te va a durar media hora, una hora, un mes, y al final el vacío ahí sigue, como tú dices, ¿no? Esa parte de la píldora de la felicidad creo que es la que me ha movido y la que me ha inspirado justamente a acercarme a las personas bajo este tipo de plataformas, de hacer conciencia que existen muchas herramientas, existen cuarzos, existen sanaciones de energía, existen pues muchas terapias alternativas que llegan a nuestra mano un fin de semana, ¿no? Te dicen por ahí en la publicidad de un curso, de un taller, ven y equilibra tus emociones. Y yo me quedo así, Judy, como, pues, ¿por qué no ofrecieron este curso desde el principio de la humanidad? O sea, ¿por qué si era tan fácil? ¿Por qué no me lo dijeron desde el principio? Yo aquí trabajo y trabajo en mi ser, ¿no? Entonces, creo que ahí es en donde me encanta platicar contigo y donde hemos coincidido que mindfulness no solamente es la atención plena, sino es toda una filosofía del movimiento de tu vida. Como tú dijiste, te me fuiste al otro lado del planeta y ahí, del otro lado del planeta, también tus monstrillos iban con sus maletas muy felices a ver ahora de qué ¿Dónde manera. venimos a...? Sí. Me los imagino con souvenirs y todo, muy felices, Sí, contigo ya con el disfrutando del sombrero de paisaje. duende. Y entonces, y no pasó la pastillita de la felicidad, sino afortunadamente tuviste la iluminación de que se disolviera la fantasía y entonces empiezas a vivir verdaderamente lo que te estaba sucediendo. Y por ahí, Judy, entonces me encantaría preguntarte, ¿quiénes pueden hacer mindfulness? Todos. O sea, en esta parte a veces tenemos esos paradigmas de que la meditación es para ciertas personas o que están en cierto grupo
o tribu, o como lo que era comunidad, o son monjes. La realidad es que cualquier persona lo hace, y la realidad también es que mindfulness es prestar atención, esa meditación es prestar atención momento a momento, porque muchas veces va esa tendencia de vivir en el pasado, en el futuro, pero la vida es ahora. Y lo que hablamos hace 2 minutos fue hace 2 minutos, ya no es el presente, porque a veces es vivir en el hoy. Pues sí, podemos tomar el vivir en el hoy en las 24 horas y me enojé en la mañana y sigo enojada en la noche por lo que me pasó en la mañana. Por eso mindfulness es en cada instante y es ir reconociendo con conciencia y con esa atención plena mi realidad, esa aceptación, no estarnos juzgando, porque a veces algo que yo digo es, que he escuchado también, o sea, es, mientras estemos respirando, hay una oportunidad. Ujú. Entonces, para volver a empezar, si estamos respirando, estamos vivos. Si en un momento me di cuenta que reaccioné y le grité a una persona porque, pues, porque me amanecí de malas, por lo que quieras, y mi manera de reaccionar fue contestar feo hacia alguien más, en ese momento no decir, ay, ya no fui mindfulness, es que no sé qué. No, Claro, simplemente es como decir, ok, acabo de reconocer que acabo de hacer esto, puedo volver a empezar, ¿sabes qué? Una disculpa, he tenido un día difícil. Y si en ese momento no fue con la persona y fue contigo mismo, ok, tengo ese amor conmigo, esa bondad, esa compasión, no de lástima, sino de real compasión genuina, de decir, bueno, me equivoqué y se vale equivocarse, pero sigo vivo, entonces puedo volver a empezar y decir, está bien, ¿qué sigue? sí. Entonces, porque muchas veces vamos con ese juez ahí, duro y dale, hiciste bien, esto mal, esto está súper mal, y es como, ¿cómo vas a disfrutar de la vida si esa parte todo el tiempo te está diciendo que si lo hiciste bien o mal y tienes que darle cuentas y al final no nos permitimos equivocarnos y creemos que la perfección es a donde debemos de llegar y no nos damos cuenta que ya somos suficientes. Entonces, Eso. eso yo creo que fue algo que a mí me ha llevado mucho más allá, y esto lo estoy hablando mucho, más allá de sentarme a cerrar los ojos y prestar atención en una meditación. Por Claro. eso, o sea, a mí lo que me gusta en los cursos que doy es esa parte en donde digo, sí, puedes meditar 10, 15, 20 minutos, pero 1 hora, pero ¿qué pasa con las otras 23 horas? Entonces, no solo se trata de hacer una actividad, podemos hacer yoga y lo hacemos consciente y nos puede dar beneficio, pero ¿qué pasa con las otras horas? Vamos a la terapia 1 hora y las demás. Entonces, es esa parte de ir integrando a nuestra vida ese momento, conforme va transcurriendo. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Pues la persona que esté decidida a querer vivir así. Entonces, veamos el mindfulness como un despertar a la vida consciente, a una Ujú. necesidad de relacionar lo que me sucede mientras me sucede y también vivir con las herramientas que voy adquiriendo en el camino. Es decir, cuando tú me hablas de la compasión, Judy, yo me acuerdo cuando empecé mi camino dentro, bueno, como paciente dentro de la psicoterapia, híjole, yo decía, sí, soy un ser compasivo, ¿cómo no? Ay, sí, no, hombre, soy quién sabe qué historia me conté, ¿no? Y cuando verdaderamente empiezo a trabajar en mí, me empiezo a dar cuenta de muchas cosas que ignoraba, que entonces de plano me quedas de cuenta que sentada a observar, así como, pues a ver qué más hay, ¿no? Si esto lo desconocía, imagínate que, y entonces te das una vuelta a lo mejor de 360 grados para verte en ese momento y dices, wow, todo esto no lo había visto. ¿Por qué no lo había visto? Y es justamente porque desde que crecemos y empezamos a estar conscientes, no nos hablan de nuestro cuerpo. En la escuela te dicen, siéntate, cállate, no hiciste la tarea, reporte, si no sacas 10 mal. ¿No? Afortunadamente ha habido una conciencia al respecto en la educación, quizá de algunas instituciones, y esto ha empezado a cambiar, ¿no? También me alegra saber que en algunas escuelas están integrando la meditación como parte del programa, lo cual me fascina. También en algunas oficinas, ¿no? En los corporativos, me encanta ver a un director de empresa junto a
a todos los colaboradores de una empresa, y hablo desde el rango más alto hasta el rango a lo mejor más básico dentro de una organización, todos haciendo un espacio en la semana para generar esta conciencia y empezar a vivir de un modo diferente. Que ojo, que no quiere decir, como tú dijiste, que si ya meditas, que si ya haces yoga, ya la hicimos. Pues no, es una herramienta, por supuesto, pero también es un despertar poco a poco. Porque sabes que también me he dado cuenta, Judy, no sé si te pasa igual, que de pronto pasa el tiempo y te vuelves a dar una vuelta de 360 grados y vuelves a decir, órale, esto que ya había visto no lo había visto desde este ángulo, y entonces se mira algo diferente y tienes una nueva experiencia, ¿no? Sí, aquí hay uno, por ejemplo, en mindfulness, uno de los fundamentos primarios, principales, es la mente de principiante y a mí me encanta ese. O sea, todos tienen su punch, pero este me encanta porque lo utilizo yo mucho cuando se me va la conciencia. Y es por esa parte en donde perdemos, o sea, como un bebé, cuando ve las cosas, ve todo como si fuera algo nuevo. Tiene esa capacidad de toca y dice, ay, ¿qué será esto? Ve los colores, lo prueba para saber, o sea, ¿qué es? Y nosotros muchas cosas las damos por sentadas. Muchas cosas es como, pues ya sé que esto es así, esto es acá, hasta en el mismo cuerpo, ¿no? O sea, si yo no tengo el estatus, si yo no tengo este cuerpo, esta figura, si yo tengo algo diferente, ya no me siento adecuada, suficiente hacia el exterior. Pero yo en esa parte los invito a reflexionar en que si vemos nuestro cuerpo real, o sea, y vemos lo único que somos, la parte en donde nos podemos mover, sentir, el olfato, el gusto, el poder saborear, el ver, los colores, todo eso que damos por sentado, cuando realmente, o sea, es algo increíble. Y si es así, salte esta noche a ver el atardecer y vas a ver lo increíble que es, porque aparte es único, porque no es como el de ayer, ni el de antier, ni el del mes pasado, es único. Entonces, esa parte de mente de principiantes, ver todo como si fuera la primera vez, y esto nos ayuda a tener una mayor perspectiva y no en nuestras etiquetas que ya hicimos, porque pues ya sabemos que es una taza, entonces perdemos como ese sentido de asombro, de curiosidad. Entonces, este fundamento a mí me encanta, pero, y lo podemos practicar todos, o sea, como digo, no es como tengo que ser de alguna parte de un grupo, de alguna comunidad, cualquier persona. Veas el espejo y se va a sorprender de lo que hay, ¿no? O sea, o sale a ver las nubes, no están siempre ahí en el mismo lugar y no salen siempre en el mismo lugar, ¿no? Cosas Sí. tan sencillas como eso nos pueden ayudar a incrementar nuestra atención al presente. Ay, Judy, pues fíjate que me ha gustado mucho esta plática que hemos tenido. Creo que también si hubiera alguien que quisiera seguirte, podría hacerlo en Instagram, en Mindy, y Ujú. pues obviamente reconocer este tipo de herramientas como eso, como una herramienta que te puede ayudar a encontrarte en estos espacios de admiración y de observación, ¿no? A lo mejor de esa observación simple, coincido contigo, a veces llena muchísimo, a lo mejor estar observando, no sé, en la naturaleza, en la copa de un árbol, a lo mejor hay un pajarito y luego te das cuenta que son como cinco, pero luego te das cuenta que hay un nido, y entonces esta observación te lleva de lo micro luego a lo macro, porque entonces experimentas a lo mejor una sensación de paz o de tranquilidad, de admiración, y creo que a veces perdemos la capacidad de asombro por este constante eh, movimiento dentro del estrés, como que lo rutinario, lo que no cambia, nos va apagando poco a poco. Entonces, pues bueno, querida Judy, me ha encantado el día de hoy platicar. Me gustaría también agradecerte por esta valiosa información y, por supuesto, pues por compartirnos cómo fue tu experiencia dentro del mindfulness. Entonces, pues a manera de cierre, me gustaría saber tú con qué te quedas. Pues esa parte de que compartimos, ¿no? O sea, hay que aprender a poner
pausas en nuestra vida, observar y tal vez en ese mismo, cuando observamos en esos 360, vas a encontrar algo nuevo, o sea, tener esa mente principiante, entender que hay procesos, que hay que tenernos paciencia y las cosas son paso a paso y no esperemos la pildorita que va a llegar a hacernos el mundo ideal, Claro. sino que con esa paciencia y sabiendo que un paso a la vez podemos llegar a disfrutar muchísimo más de la vida y tal vez esa parte de vivir en plenitud de todo esto que vemos en redes, sí se pueda llegar y que siempre podemos buscar ayuda también. Eso Porque a siempre, veces eso es otra cosa que ahí, no, 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 siempre podemos buscar ayuda. claro. Ok, Judy, pues muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo también que pueden visitar www.psicologamexicana.com. Les recuerdo también que estoy en Instagram y en Facebook con el mismo nombre. Muchas gracias como siempre por estar presentes y cualquier duda déjenmelo saber en los comentarios. Tengan un excelente día. Gracias por estar aquí. Gracias.